Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. ¿Cómo están, hermanos? Esperamos que todos se encuentren muy bien. Y seguimos con nuestro estudio de Efesios. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios, contenta de estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado estudiando, ya hemos hablado del perdón, de las bendiciones ya antes, ¿no? De que Dios ya nos ha bendecido con muchas cosas. A veces le pedimos a Dios cuando Él ya nos ha dado todo eso, ¿no? Y así, hemos estado hablando ya de varios temas aquí y vamos a proseguir. El día de hoy vamos a hablar de qué tema. Hoy hablaremos sobre la herencia. La herencia. Nuestra herencia. Nuestra herencia. Y vamos a leer el texto que está en Efesios 1, versículos 11 al 13a. Ya 1 del 11 al 13a. Dice: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, entonces aquí podemos observar que el texto está hablando de una herencia. La herencia espiritual que todo creyente va a recibir es totalmente diferente de la herencia que uno puede recibir de sus padres. Algo terrenal. Y nuestra herencia es el aspecto de la salvación que ante todo es el cumplimiento en el futuro. En el futuro. Cuando se trata de herencia material, los padres hacen su testamento mientras está vivo para que cuando él muera, ¿no? O entonces ya lo hace ahí en vida, ¿no? Todos reciben. Pero nosotros vamos a recibir en el futuro. En el futuro. Fuimos escogidos o predestinados antes que el mundo y el tiempo existiera. Eso nosotros ya hemos hablado bastante. Hemos sido redimidos en este tiempo presente. La elección fue en el pasado. ¿No es así? La elección fue en el pasado. La redención en este tiempo presente. Y la herencia que vamos a recibir de parte de Dios es en el futuro. Eso es muy claro. Aquí Dios nos da a conocer en el texto, Dios nos da a conocer en este texto, por medio del apóstolo Pablo, el fundamento, la garantía y la meta de nuestra herencia incomparable en Jesucristo. Entonces, nuestra herencia es o está garantizada. La Biblia nos asegura esto aquí en este pasaje. Vamos a ver el fundamento de nuestra herencia. En el versículo 11 empieza diciendo, en Él. En el versículo 10 dice así, de reunir todas las cosas en Cristo. En Él se refiere a Cristo. En Él, Cristo, que está en el versículo aquí, en Cristo, en el versículo 10, es el fundamento, la fuente de nuestra herencia divina. Si no fuera Jesucristo, no tendríamos esta herencia. Todo ha sido comprado o hecho por Jesús, ¿no? Por Jesucristo. O sea que la salvación
no solo nos salvó, sino que nos dio una herencia. Nos dio o nos ha dado una herencia. Muy bien, aparte de Jesucristo, la única cosa definitiva y eterna que una persona puede recibir de Dios es la condenación. Nada más. Eso tenemos que saber. Podemos recibir a Cristo, porque es una dádiva, pero si la persona rechaza a Cristo, la única cosa que ele vai receber es la condenación. Eso es muy claro, no es que nosotros seamos exclusivistas. Claro. Es lo que la Biblia dice. Ya la Biblia ya ha determinado así, ¿no? O sea, Sí. Dios ya lo ha determinado así. Sí. Y no podemos decir otra cosa. No podemos enseñar otra cosa. Dios concede muitas bendiciones temporales para todos, incluso los incrédulos, las personas no regeneradas, los que todavía no son hijos de Dios. Vamos a ver Mateus 5:45, que es lo que la Biblia dice acerca de esto. Podemos ver que son bendiciones temporales. E os creyentes recebem também tanto bendições temporales como espirituales. ¿Lo encontraste? Ya, dice Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y esa es la bondad de Dios. Ele concede estas bendiciones temporales tanto a los incrédulos como a los creyentes ahí. Eles disfrutam de las bendiciones de Dios, pero temporales. Sin embargo, el creyente disfruta de las bendiciones temporales y espirituales. Eso es muy claro. Y las bendiciones espirituales es solamente para los creyentes. Para los creyentes. Para los que están en Él. Dentro de Él. Porque en significa dentro, ¿no es así? ¿No? Dentro. A quienes pertenecen y están en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Mira, es un privilegio muy grande para el hombre. Nosotros no merecíamos. Ojalá, si los incrédulos entendiesen que Dios no quiere bendecirlos solo temporalmente, sino espiritualmente y eternamente. Eternamente. Vamos ver Hechos 4:12, que dice. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, solo en Cristo. La bendición comienza con la salvación. La salvación. Y como hijo de Dios, tiene derecho a una herencia. En Romanos capítulo 6, Pablo presenta la biografia espiritual de cada creyente. Léalo del 3 al 5. A ver, Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí tenemos un milagro maravilloso. Esa era nuestra biografía. Y esa es la biografía de las personas no regeneradas, que están perdidos. Y cuando tienen un encuentro con Dios, cambia, ¿no es así? Cambia. Nosotros estábamos antes así, pero venimos a Cristo y sufrimos ese cambio, ¿no? Ese cambio. Ahí, todo creyente, mira, yo y muitos outros que han nacido de nuevo. En el mundo espiritual, cuando nosotros creímos en Cristo,
hemos sido colgados também em uma cruz. Claro, juntamente con Cristo. Juntamente com Cristo. Jesús não morreu na cruz, então toda pessoa que crê em Jesucristo espiritualmente sofre isso. É como se ele fosse colgado aí na cruz. Como si cada uno de nosotros hubiéramos sido colgados. Colgado. E ele, em esse mesmo momento, assim como Cristo foi colgado na cruz, morreu. Aí Pablo é muito claro. Esse capítulo é muito interessante. Nós nos fuimos identificados com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Então, Jesus foi colgado na cruz. Todo aquele que crê em Cristo ha sido colgado na cruz. Quando José de Arimatea sacou Jesus da cruz, lo puso em uma tumba, né? Um sepulcro. Igual maneira, o crente saiu dessa cruz, foi para uma tumba. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. De igual maneira, o crente ha ressuscitado com Cristo. Ha ressuscitado com Cristo. Nós outros, em sentido espiritual, hemos sido mortos, não? Sepultados e ressuscitados com Cristo. Com Cristo, né? Assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo diferente, nós outros também temos um corpo espiritual como o de Cristo. É isso que nós outros temos que entender. Senão, que agora é como se nós outros hubiéramos sofrido todo esse câmbio que Jesus passou, o câmbio que Jesus sofreu. Pero um dia, a Bíblia diz que nós outros seremos semelhantes a Cristo. Nosso corpo será semelhante ao de Ele. Vamos ver 1 de João, capítulo 3, versículo 2. E isso é muito grandioso, é maravilhoso. Imaginem-se, a obra de Cristo na cruz nos ha permitido, nos ha dado esse privilégio de ter um corpo semelhante ao de Cristo. La 1 de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces va a llegar un día, aquel día glorioso, el día del arrebatamiento de la iglesia, que quando a trompeta suene, a Bíblia nos afirma que nós outros seremos transformados em um abrir e cerrar de olhos. Isso diz 1 de Coríntios, capítulo 15. Juan, poderias ler? 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, habla de este cambio, deste momento maravilhoso, glorioso que se dará. Todo isso é em el futuro, por supuesto. Ahí está. 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por supuesto que nós já hemos sofrido uma transformação, uma metamorfose, pero a metamorfose que vamos aún passar é muito melhor, superior, gloriosa, porque nosso corpo, que é corruptível, se tornará incorruptível. E esse dia glorioso, a igreja aguarda. É um corpo glorificado que vai sofrer um câmbio físico, espiritual, mental e emocional. Ou seja, o que nós somos hoje, corpo, alma e espírito, todo isso será transformado, será semelhante ao de Cristo. Não vamos mais chorar, não haverá mais enfermidades, não vamos sofrer o que sofrimos agora. Isso é o que Pablo habla em el capítulo 8 de Romanos.
No, si usted estudia Romanos, ahí vamos a ver la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, en capítulo 5, también 4, que tenemos ejemplo de la justificación por la fe, y el capítulo 3 ya empieza hablando de esta justificación por la fe. Y el capítulo 6, ahí estamos hablando de la santificación, de la santificación, que nuestro cuerpo ya sufre una transformación tan grande que no quiere más estar haciendo lo que hacía antes. ¿No es así? Y el capítulo 8 ya habla de la glorificación. Esa es la glorificación futura. Seremos glorificados, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. O sea, nosotros ya hemos sido transformados cuando aceptamos a Cristo. Sí, una metamorfose ya claro. Hemos pasado. Pero aquí en la redención, o mejor dicho ya glorificación, ajá, es lo que primero de Juan está hablando. Ahí vamos a sufrir una transformación aún mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. Estamos solamente en un proceso. Ajá. Entonces ahora tal vez no se ve, digamos, físicamente, materialmente, que vamos a ir transformados, ¿no? Pero después vamos a ser transformados ya totalmente. Totalmente. Es por eso que, según la Biblia, no está muy claro, pero todo indica que nosotros vamos a participar cuando haya el juicio final, cuando ahí Jesús juzgue a los vivos y a los muertos, ¿no? A todos que han muerto. Ahí, hoy Jesús es nuestro Salvador, pero va a llegar un día que Él va a ser el juez. Sí. El juez. Entonces, ¿cómo sería para nosotros ver un familiar siendo condenado y lanzado al lago de fuego? Claro, nos dolería mucho, ¿no? O sea, es algo terrible, porque el lago de fuego es real, es real. De eso Jesús quiere salvar a todos los hombres. Por eso fue su muerte en la cruz, para librar que el hombre fuera a ese lugar horrible. Es un lugar eterno. Ahora las personas cuando mueren van para un lugar de sufrimiento temporal. Pero en el juicio del trono blanco, las personas, eso está en la Biblia, las personas van a salir de ese lugar. Para un lugar peor. Para un lugar peor. Ese castigo ahí del Hades, que la palabra griega Hades significa lugar de muertos, o sea, lugar de personas que están separadas de Dios. Van a salir y todos tendrán ahí en el libro de la vida y el libro de las obras. Si no está en el libro de la vida, va a estar en otro libro, en otro lugar, ¿no? Y él será juzgado por las cosas que ha hecho y será lanzado al lago de fuego. La Biblia dice muy claro ahí en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, que la persona no va caminando y se tira. No. Un ángel lo va a llevar. Lo va a llevar porque ele não quer ir, porque é eterno. Claro. Aunque há muitas denominações, segmentos religiosos que dizem que o inferno não existe, outros dizem que existe, pero não é eterno. Pero eu não quero ir a esse lugar para saber se é eterno ou se não existe. Entendes? Eu prefiro a Cristo, que deu sua vida em meu lugar na cruz. Claro, y es tan fácil llegar a Cristo, ¿no? Pero a veces hay tantas cosas en este mundo que están tal vez impidiendo que muchas personas lleguen o que entiendan, ¿no? A veces veo que muchas de las denominaciones, muchos de los cristianos, en vez de acercarlos, los están alejando, ¿no? Ese es un problema también. Sí, es lamentable. No sabe lo que les espera. Claro, en cambio aquí vemos que esto no tiene que ver nada más que Dios, ¿no? Entre tú y Dios, nada más. Entonces, Él quiere salvarte, ¿no? Quiere salvarte. Ese es el deseo de su corazón. Claro, por eso es que ha sufrido Jesús tanto para poder Fue horrible, salvarnos. La muerte de Cristo ha sido horrible. Él no era
pecador, pero la Biblia dice que se hizo pecado por pecado. nosotros. Llevó el pecado de toda la humanidad. Ha sido tan horrible que en la cruz, cuando él estaba ahí crucificado, él fue abandonado por el Padre. Y él, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Me has desamparado. Entonces, para eso es que Dios no quiere que el hombre vaya a ese lugar. Y fue por eso que desde la eternidad, Él preparó ese plan de salvación, ese plan de redención. Claro, Él ya lo tenía en mente. Ya tenía en mente. Y Dios siempre quiso tener una relación con el hombre, comunión con el hombre, porque la Biblia ahí en Génesis no dice que Dios venía y hablaba con los animales. Claro, hablaba con Adán, ¿no? Con Adán. La Biblia dice que él venía y hablaba con Adán. El huerto era un templo. Era un templo, fue el primer templo. Claro. El primer templo donde Dios venía, se manifestaba ahí y tenía comunión con Adán. Dios ha hecho el hombre para tener comunión con él. Mesmo dentro de la congregación, de los segmentos evangélicos, hay muchas denominaciones, predican la palabra de Dios, son fieles, son servos de Dios, son discípulos de Jesús, pero una cosa que no he entendido, que Dios no ha nos salvado para hacer la obra de Él, o sea, predicar solo para eso. No, Dios nos salvó para tener comunión con Dios. Hay muchas personas que se preocupan tener que su iglesia sea grande, tenga muchos miembros. Pero Dios quiere tener comunión con el hombre. Claro que no está mal, no estoy diciendo que no debemos predicar, no debemos ir a la escuela dominical. Servir en la iglesia. Todo, ¿no? Eso nosotros tenemos que hacerlo por amor. Claro. Pero nuestra responsabilidad no es eso, es tener comunión con Dios. Nuestra la meta es esta, tener comunión con Dios primero. Es que entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Sí. Porque a veces nos enfocamos tanto en hacer cosas, ser activistas, ¿no? Y no tenemos comunión con Dios. O sea, lo principal estamos echando a un lado. Sí, es lo más importante, porque nosotros no podemos hacer la obra de Dios mecánicamente. Claro. Yo siempre digo al Señor, desde que yo he aprendido esto, yo digo, Señor, yo quiero trabajar contigo. Yo quiero trabajar contigo. Claro, no para Él nada más. No, mas assim, não, se escucha. Por supuesto que por falta de conhecimento, não é crítica, e eu lamento muito, porque dentro de la congregação, a gente está dizendo, temos que trabalhar para o Senhor. Como se Deus fosse nosso empleado, nosso empleador, não? Nosso jefe. Nosso jefe. Não. Temos que dizer, eu quero trabalhar com el Señor. El Señor. Hasta hay un coro. Sí. Es un himno, ¿no? Sí, yo quiero trabajar para el Señor. Debería ser, yo quiero trabajar con el Señor. Y ahí está el éxito del creyente. Ahí está el éxito de la obra de Dios. Si yo trabajo con Dios, las cosas van a ser menos cansada, menos preocupación, porque Él está conmigo. Claro. Pero a veces estamos haciendo la obra de Dios, pero sin Dios, ¿no? Sin Dios, eso es. Sin Dios está muy lejos. Está lejos de nosotros. Nuestro corazón no está lleno del Espíritu Santo. Estamos haciendo solamente, como usted dice, mecánicamente. Mecánicamente, o sea, porque cuando trabajamos con Dios, el Espíritu Santo nos guía. Claro. Y la Biblia dice que Él nos guía a toda verdad. Para eso fue que Él vino al mundo, no permanentemente, porque antes Él venía esporádicamente, ¿no? Claro. Sobre ciertas personas, ¿no? Y
Es por eso que a veces nosotros trabajamos tanto y no vemos resultado. Claro. Porque estamos trabajando para Dios y no con Dios. Con Dios. Y el deseo de Dios es trabajar con nosotros. Él nos salvó para tener comunión con Dios, con Él. Entonces eso es lo principal que Dios quiere, ¿no? Sí. La comunión. Y nos afanamos tanto con esses detalhes, ¿no? Nos tornamos activistas, como tú mismo mencionaste, y eso no nos lleva a ningún lugar. Claro. Y si tú te recuerdas, esta iglesia es advertida en Apocalipsis. Es la primera iglesia, porque Éfeso era la capital de Asia Menor. Y esta carta aquí es una carta circular. En Asia Menor, por lo menos 7 iglesias había. Y aquí, esta iglesia, hermano, ella fue advertida por Dios. Arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Y vuélvete al primero amor. Essa igreja aí, pode ler em Apocalipse capítulo 2, quando Deus habla a esta igreja através de Juan e lhe manda escrever esta carta. Deus observou suas obras. Claro. Sí, trabalhava como máquina. Essa igreja trabalhava aí, pero uma coisa que havia olvidado era su primer amor. Primer amor, o sea, habían dejado a Dios a un lado. A un lado. Estaban, a pesar de que hacían muchas cosas en la iglesia, en la congregación. No. Entonces, Dios nos salvó para tener comunión con Dios. Con Él, Dios nos salvó. Jesús murió en la cruz por nosotros para que nosotros tuviéramos esa comunión. Porque hemos perdido la comunión con Dios desde que Adán pecó. Entonces, Jesús es el camino que nos lleva de vuelta a Dios, es el puente, porque entre el pecador y Dios hay un abismo. Claro. Hay un abismo. Y Jesús es ese puente que lleva de vuelta el hombre a Dios, a tener comunión con Dios. Todo lo que Dios quiere es tener comunión con el hombre. Sí. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? A través de la oración. Claro, a través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Y cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo. ¿Entiendes? Esa es la dinámica. Eso es lo que Dios quiere. Claro, y eso es lo que nos va a hacer que tengamos éxito en las cosas de Dios. ¿Por qué Pablo tenía tanto éxito? Porque él tenía comunión con Dios. Sí, escribió 13 cartas. Y aparte, era perseguido. Era perseguido, tenía que trabajar también. Trabajar también, como muchos de nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos, pero no dejamos de congregarnos, no dejamos la parte espiritual. Claro. Porque, Juan, es tan fácil orar. Porque orar, tú puedes orar caminando, ¿sí o no? Trabajando, trapeando, cocinando, lavando. Ahora, leer la Biblia, no. Tú tienes que tener un momento específico, ¿no? Pero orar, tú puedes orar y puedes estar en íntima comunión con el Señor. Claro. Entonces, a veces yo creo que también el diablo eso quiere, ¿no? O sea, te dice, bueno, trabaja, pero no tengas. Esa es la estrategia. Mientras no tengamos comunión con Dios, por eso a veces estamos haciendo tantas cosas en la iglesia y no hay frutos, ¿no? Hay personas que llegan a la iglesia y se van. ¿Por qué? Porque no estamos alcanzándolos con la obra de Dios, ¿no? Nuestro corazón no está, o no estamos llevando esa palabra con Dios, sino solamente haciendo algunas actividades, pero sin Dios, ¿no? Entonces no tenemos fruto. La iglesia de Éfeso era activista. Obra no faltaba. Sí, ellos hacían muchísimas obras, ¿no? Muitas obras. Incluso, ellos no toleraban falsos maestros. Claro. Los botaba. Le hacían la guerra. Eso está bien. Todo está bien, pero ellos no tenían comunión con Dios.
Ahí está. Entonces, un día, esse dia glorioso chegará em que nós outros nunca mais vamos perder essa comunhão com Deus, porque vamos estar para sempre com Ele, Senhor. Claro. E há algo que vai se cumprir em nossas vidas, segundo Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, vai chegar esse dia glorioso, vai chegar, em que nós outros seremos hechos conforme a la imagen de Jesus. E a palavra imagem, essa palavra é uma palavra hebreia que significa quando se grava, se hace uma estátua. E se plasma aí, não? Por exemplo, eu tenho aqui um metal. E esse metal eu plasmo a Virgem de Cocharca. Claro. Ahí es una es imagen. Una imagen. ¿Tú puedes sacar? No puedes sacar. Esa misma palabra en hebreo. Y en griego aquí es lo mismo. Es lo mismo. Essas imagens que estão em las monedas. Em las monedas. Entonces, um dia seremos a imagem de Jesus. É isso que Deus quer. Por isso que todas as coisas que sucedem na vida do crente ajuda bem. Ajuda para quê? Para que sejamos conformados à imagem de Jesus. Esse versículo não é para todos, é só para os creyentes, para os hijos de Deus. Eso tenemos que saber. Igualmente esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar con Él y vamos a ser conformados a su imagen. Imagínense, qué día glorioso será que cuando nos demos cuenta, ya somos la imagen de Jesús. Vamos a estar con Él. Para sempre, a Bíblia diz que para sempre. Já não haverá mais separação, já não estamos mais sujeitos ao pecado, nosso corpo não mais, não vamos mais pecar. E estamos com Ele para sempre, por toda a eternidade, e vamos seguir crescendo. Claro. Entonces, nós outros aqui estamos em um treinamento. Todo lo que pasamos, Dios dice, lo utiliza para bien, ¿no? Para bien. Y un día vamos a ser conformados, amados hermanos, a la imagen de Cristo. Y a los que nos oyen, que no conocen a Cristo, tienes la oportunidad hoy de acercarte a Él. Acercarse a Él, entregar tu vida a Cristo, para también un día sea conforme a su imagen. Claro, que esa también sea tu esperanza, ¿no? Sí, porque esta es nuestra esperanza. Que un día vamos a ver, está muy cerca, y es por eso que tenemos urgencia en predicar la palabra de Dios, pero siempre teniendo comunión con el Señor. Con el Señor. Muy bien. La expresión en el texto, en el versículo 11, asimismo tuvimos herencia. Essa expressão em grego é só uma palavra composta. E a palavra é ecleroteme. Ecleroteme é essas três palavritas que nós temos em castelhano. Ecleroteme. Então, o que significa isso? Se havia algum sucesso futuro tão seguro que era impossível que sucedera ou acontecera, os gregos tinham por costume falar desse sucesso futuro como se já houvera sucedido, como se houvera ocorrido. Isso que significa ecleroteme. Quando eles diziam ecleroteme, aunque o que eles estavam esperando não havia sucedido, pero eles já falavam como se isto já houvera sucedido. E às vezes nós outros não entendemos muito bem, não? Assim mesmo tuvimos herência. Tuvimos em que tempo está? Em passado. Passado. E isso às vezes complica o grego, porque
al parecer, los griegos son más prácticos que nosotros. Sí. Son más prácticos. A igual, essa expressão ecleroteme, a igual que em esta frase onde Pablo emplea el pasado, porque ariosto em grego, ariosto é passado em nosso idioma. Passivo indicativo. Pablo está falando também como se nós outros já houvéssemos recebido. Às vezes nós outros não entendemos porque o conceito de herência é para o futuro, não para hoje. Meu padre pode dar hoje minha herência, não? E aqui é passado. Claro. Entonces, ahí puede haber alguna confusión, ¿no? Confusión, no, es porque el griego es diferente del castellano. Claro. Entonces, los griegos eran así bien prácticos. También en el capítulo 2 de Efesios y versículo 6, ¿tú puedes leer ahí? Vamos a encontrar esa misma expresión. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si fuese en castellano, ¿no? Así, si esta carta fuera escrita, ia ser, en el futuro vamos a estar asentados. Claro. Pero Pablo dice que nosotros ya estamos. Ya nos sentó. Entonces, ese es ecleroteme. O sea, eso es una forma de hablar de los griegos, ¿no? Sí, ese es el lenguaje del griego. Y nosotros tenemos que entender que este texto fue escrito en griego. Claro, en griego. Entonces ya de esa manera de hablar aquí está mostrando Pablo, ¿no? Por eso que a veces leemos, estamos asentados en los lugares celestiales. Pero nosotros no. No estamos. Para nosotros no estamos, pero como el pensamiento es griego, Pablo escribió con el pensamiento griego. Claro. Eso tenemos que entender. Ya estamos. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en ese mismo momento, ya estamos. Ya estamos. En nuestro contexto, no. Claro. Vamos a estar. Claro, entonces, aquí vemos, ¿no? Es una figura, tal vez, de cómo hablaban los griegos. Solo que ahí el pasado es activo, ¿no? Y en el otro pasaje, ahí el cleroteme también es passivo. Não, passivo. Mas é o mesmo, não importa. É um passado passivo e um ativo. Não importa. É o mesmo pensamento grego. E de isso nós outros temos que entender. Às vezes nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta entender essas coisas, pero estamos aclarando. Eu creio que isto pueda ajudar-los a ustedes um pouco. E nós outros vamos fazer uma pausa, não, para poder continuar em outro programa. Vamos continuar falando, porque é um tema largo para não quedar muito aburrido, para que não seja muito aburrido para ustedes. Claro. Entonces aquí nos quedamos en este pasaje, ¿no? Y que nos quedamos con esta figura, ¿no? De que ecleroteme, ¿no? De que estas cosas que van a suceder, ya ellos, los griegos lo hablan como que ya sucedió, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que eso ya va a pasar, o sea, ya para nosotros ya es que ha sucedido, ¿no? Pero lamentablemente muchas personas no saben de eso. Claro, ¿no? Entonces, mesmo dentro, sendo membros de la iglesia, son fieles, son sinceros, no entienden eso. Entonces tenemos que entender esto, ¿no? Esas cosas son, bueno, todo esto para que nos dé esperanza, ¿no? Esperanza de que un día vamos a estar también, vamos a tener esa herencia, vamos a estar sentados con Cristo, como leímos también el otro texto. Hasta aquí nos quedamos, esperamos que este episodio también sea de mucha bendición y que pueda ayudarlos, ¿no? A entender mejor la palabra, porque esto es nuestra misión. No se olviden también de compartir, si este episodio
Ha sido muy interesante, muy importante para que aprendas algo más, ¿no? Compartirlo con alguien más que pudiera aprender también. Entonces ahí tal vez tienes a alguien a quien pudieras compartir. También suscribirte, seguirnos para que pueda llegarte los episodios, ¿no? Y esperamos que pues haya sido de bendición este programa y nos vemos la siguiente semana.